Entonces hoy es domingo 27 de noviembre del año 2022. Son las 5 p.m. hora de México y ahora vamos a continuar estudiando el Ratana Sutta. Voy a proceder a compartir la pantalla. Y nosotros hemos estudiado ya algunos versos del Ratana Sutta. Y en la clase anterior nosotros terminamos con los 3 tipos de sagacidades: la sagacidad corporal, la sagacidad verbal y la sagacidad mental. Y en la clase anterior en la clase anterior, ¿qué está pasando aquí? Ok, entonces nosotros el verso que estudiamos en la clase anterior fue el verso número 4, que habla de la joya del Dhamma. El sereno sabio de los Sakyas realizó este Dhamma, Nirvana, que es la extinción de las impurezas, sin pasión, que es inmortal y es precioso. No hay nada comparable con este Dhamma. También en el Dhamma existe esta preciosa joya, por esta verdad que haya felicidad. O sea, de que nosotros, cuando explicamos el verso número 4, explicamos acerca de el Nirvana y también explicamos acerca de las sagacidades. Entonces, ahora nosotros vamos a continuar con el verso número 5, lo voy a leer en Pali y lo vamos a ir traduciendo. Entonces, Yam Buddha Seto Parivana Ji Suchim Samadhin Anantarikanyam Ahu Samadhina Tena Samo Navijati Idampi Dame Ratanam Panitam Etena Sachena Sugati Otu. Entonces, Yam Buddha Seto Parivana Ji Suchin. Entonces, el sujeto de esta oración es Buddha Seto. Es un compuesto en Pali que es el excelente Buda, podemos decir Seto, que es el excelente. El excelente Buda, entonces, y el verbo es parivanaji, entonces, que significa elogió. ¿Y qué elogió? Entonces ahí nosotros tenemos Yam, y el objeto en realidad es Samadhi, que es la concentración. Yam Samadhi, esa concentración, que es Suchim. O sea que Suchim está calificando a Samadhi. Está todo en acusativo, que significa pura, la concentración pura. Y Anantarikan Nam Ahu, ¿no? Entonces, Anantarikam significa que no hay espacio interviniente, literalmente, ¿no? Pero ahora vamos a explicar en el comentario que la concentración esta, que el Buda, el excelente Buda elogió, es una concentración que da resultados inmediatos. Vamos a explicar eso cuando leamos el comentario. Y después el sutta continúa, dice, Samadhina tena samona vijati. No hay nada comparable, no existe nada, navijati, eso significa no existe. Samo literalmente es igual, no existe igual
Samona Vijati, Samadhina Tena, con esta concentración, con respecto a esta concentración, o sea, de que este tipo de concentración que el Buda elogió no es pura, da resultados inmediatos y no hay nada comparable con este tipo de concentración. Entonces, Idam Pidame Ratanam Panitam, también en el Dhamma existe esta preciosa joya, Etena Sachena Sugatejotu, nosotros ya hemos explicado lo que es una celebración de verdad. Ahora, lo importante aquí es que nosotros, en el verso número 4, primero se habla del elemento incondicionado que es el Nirvana, ¿no? O sea, y eso es parte del Dhamma. Pero en el verso número 5 se habla de la concentración que surge junto con la conciencia que toma el Nirvana como objeto, ¿no? Entonces, eso también es el Dhamma. Entonces, por eso nosotros tenemos 2 versos para el Dhamma. Entonces, vamos ahora a leer la explicación del comentario con relación a esto, que esto es bien importante. Entonces, esta es la traducción del comentario del verso 5. Entonces, después de mencionar la verdad con respecto a la cualidad del Nirvana, ahora comienza a decir la cualidad del Dhamma denominado sendero. O sea que, no obstante, en el verso se refiere a la concentración, pero en realidad se refiere, la recta concentración es parte del óctuple sendero. O sea que por eso aquí habla del óctuple sendero, ¿no? El excelente Buda elogió esta. O sea, eso es Yam Buddha Seto. Ahí solamente dice el excelente Buda esta, ¿no? Aquí se denomina Buda, entonces el comentario explica cada una de las palabras del verso. Entonces, Buda, de acuerdo al método que comienza, descubridor de las 4 verdades, Bujita Sachan. O sea, de que la voz Pali Buda, yo eso lo he explicado en varias ocasiones, ¿no? Tiene 2 significados. Un significado es ese que da ahí. Uno que descubre las 4 nobles verdades. O sea, eso es el significado de Buda. O sea, de que por eso la raíz, ahí el verbo es Bujita, ¿no? Que viene de una raíz que es Buda, B-U-D-H-A. Pero también Buda significa uno que hace que otros descubran las verdades, las 4 verdades. O sea, el comentario aquí solamente nos da una etimología del término Buda, que es uno que descubre las 4 verdades. Pero como es un compuesto, entonces el comentario nos explica el otro término de Buda Seto, y Seto es supremo, excelente, ¿no? Entonces, el excelente Buda. Entonces, significa supremo. Entonces, excelente, ¿qué significa? Supremo y laudable. Pasam Sanilla. O alternativamente, excelente Buda significa que es excelente con respecto a los otros iluminados, podríamos poner ahí, ¿no? O sea, de que el Buda es el mejor de los iluminados, ¿no? Entonces es mejor que los Pacheka Budas, y el Buda es mejor que los iluminados por haber oído. ¿Qué significa? Sutta Buda. O sea que solamente los Budas y los Pacheka Budas se iluminan sin haber oído. Sin haber oído significa de que no tienen un maestro. O sea que es debido a la facultad de la sabiduría o la perfección de la sabiduría, que ellos descubren, digamos, las 4 verdades sin haber recibido la instrucción de alguien. No, como en esa época las enseñanzas se impartían de manera oral, entonces por eso se dice sin haber oído.
Entonces, el Buda es mejor, podríamos decir, el mejor de todos los iluminados. ¿Y quiénes son los iluminados? Los Budas individuales son iluminados que se iluminan sin haber oído de otros. Pero los Pacceka Budas todavía no son tan buenos, digamos, como los Budas. Y los otros son los iluminados por haber oído, que significa que uno ha recibido la enseñanza de otra persona, ¿no? Entonces, por eso el Buda no tiene comparación. Y este excelente Buda elogió esta concentración de la siguiente forma. Entonces, este es un pasaje del Majjhima Nikaya, aunque hay una pequeña diferencia con el Majjhima Nikaya como nosotros lo tenemos, pero bueno, pero eso no cambia mucho. De los senderos, el óptuple es el mejor porque conduce a la seguridad del Nirvana, ¿no? Entonces, lo que pasa es que, claro, la concentración es uno de los 8 componentes del sendero. Entonces, como la concentración está ahí, entonces, por eso se dice de que los senderos, el óptuple es el mejor porque conduce a la seguridad del Nirvana, ¿no? La lectura en la edición del Sexto Concilio de ese pasaje es similar, pero la traducción sería: de los senderos, el óptuple es el mejor porque va a la seguridad, a lo inmortal. Es lo mismo. Ok, entonces, el excelente Buda elogió la concentración pura, ¿no? Entonces, el término es suchim en pali. Y eso significa absoluta pureza porque radica la mancha de las impurezas mentales. O sea que esto no es cualquier tipo de concentración. Ahora, el comentario sigue explicando. Esta concentración, dicen, da resultados inmediatos, ¿no? Entonces, esa es la traducción del pasaje, perdón, del pasaje Samadhin Anantarikan Nyam Ahu. Ahu es dicen, ¿no? ¿Quiénes dicen? Ahora lo voy a explicar el comentario. Entonces dicen que esta concentración pura, que fue elogiada por el excelente Buda, da resultados inmediatos. Entonces, el comentario explica eso de la siguiente manera. Dicen que la concentración inmediata, Anantarika Samadhi, produce el fruto con certeza inmediatamente después de su ocurrencia. Porque cuando surge la concentración del sendero, no existe ningún obstáculo que evite el surgimiento de su fruto. Ahora, es difícil traducir del pali al español este pasaje. Lo que quiere decir aquí esto es que se está refiriendo a una de las condiciones del Patana, del séptimo libro de Abhidhamma, ¿no? De que hay una condición que es Anantara y también Samanantara, que es, no me acuerdo cómo lo traducimos, a ver, contigüidad, a ver les digo, si me dan un segundo, leo el compendio, cómo traducimos esas condiciones. Entonces, proximidad y contigüidad. Entonces, hay dos condiciones que son las mismas. Entonces, Anantara es la condición de proximidad. Y la condición de proximidad significa de que inmediatamente después de que cesa la conciencia del sendero, surge la conciencia de fruición, ¿no? Entonces, eso quiere decir que da resultados inmediatos, ¿no?
O sea, de que a diferencia, porque la conciencia del sendero es una conciencia sana, y la conciencia de fricción, que es la conciencia que sigue inmediatamente después a la conciencia del sendero, es una conciencia resultante. Entonces, a diferencia de todos los otros kamas que uno realiza a nivel mundano, que está diferido el efecto con relación a la causa. En este caso, el efecto se produce inmediatamente después de la causa, que es la conciencia del sendero, que está asociada con esta concentración que el excelente Buda está elogiando, ¿no? Entonces, con certeza significa que una vez que surge la conciencia del sendero, no hay nada que pueda impedir que después surja inmediatamente después, porque está esta condición de proximidad, que se llama Anantarapachaya, la conciencia de fricción, ¿no? O sea, esa es una fuerza de la condicionalidad que no se puede romper. Esa fuerza es irrompible, digamos. Ah, y de hecho, bueno, ahora les voy a explicar algo más de esto, porque esto es Abhidhamma, pero a esto se está refiriendo, ¿no? O sea, que surge la concentración, esta con la conciencia del sendero, y inmediatamente, que es una conciencia sana, entonces inmediatamente después surge la conciencia de fricción, que es una conciencia resultante. Entonces, por eso se dice que la concentración, esta, produce efectos inmediatos, ¿no? A diferencia de todos los otros kamas que los seres realizan, que los efectos son diferidos, ¿no? A lo mejor sería bueno que los efectos fueran inmediatos, porque, o sea, si los efectos fueran inmediatos, imagínense, uno hace una acción insana y uno tiene inmediatamente un efecto, ¿no?, negativo, ¿no? A lo mejor si fuera así, a lo mejor sería diferente, pero en realidad con las conciencias mundanas no es así. Y entonces el comentario tiene que darnos justificativos canónicos de esto. Entonces, ahora nos está mandando al Pugala Pañati, que es uno de los libros de la Abhidhamma, el cuarto libro del Abhidhamma canónico, y este pasaje también es difícil, pero también es difícil de traducir, pero explicándolo no es tan difícil. Entonces, vamos a leer la explicación de un poco justificativo, digamos, del comentario para explicar lo anterior. Entonces, si ese individuo estuviera entrando en la realización del fruto de la entrada de la corriente, o sea que todavía no ha entrado, o sea, de que significa que ha alcanzado la conciencia del sendero, y fuera el tiempo de la conflagración, Uray Hanadela, de León, o sea que aquí se está refiriendo, bueno, aquellos que tomaron el curso de cosmología budista, han estudiado que el universo León se destruye por tres causas, ¿no? Fuego, que es la más común, agua, ¿no? Y aire, ¿no? Entonces, en este caso está hablando de la destrucción más común, o sea, pero en general esto se refiere a cualquier tipo eh, de, ¿cómo se dice? Destrucción del universo. Entonces, si ese individuo estuviera entrando en la realización del fruto de la entrada de la corriente y fuera el tiempo de la conflagración del león, todavía el león no se destruiría por fuego hasta que este individuo no realizara el fruto de entrada en la corriente. O sea, ahora, para que usted tenga una dimensión de esto, o sea, estas conciencias las conciencias ocurren a una velocidad vertiginosa, ¿no? O sea, ya hemos explicado eso, que en una fracción de segundo hay billones de momentos de conciencia.
O sea que la conciencia del sendero que tiene esta concentración es solamente un instante de conciencia, ¿no? Que tiene una duración, o sea, de una fugacidad increíble. Eh, pero en el momento que esa conciencia surge y cesa, entonces esa conciencia deja una potencialidad que se efectúa en la conciencia siguiente, que es la conciencia de fricción. Entonces, suponiendo de que el universo se está por destruir, digamos, se va a destruir en el momento de, o sea, para que tengan una idea más o menos de lo que está diciendo, en ese instante, que es algo, o sea, en periodo de tiempo, o sea, eh, ustedes pueden más o menos calcular eso. Si el universo se estuviera por destruir en el momento que surge la conciencia del sendero, que tiene esa concentración, el universo no se va a destruir todavía hasta que no surja el fruto de esa conciencia, ¿no? Tal es la fuerza de la condicionalidad, ¿no? De esas dos conciencias. Y de hecho esa fuerza de condicionalidad, si ustedes estudian en la Vidama, los que han estudiado Vidama, ustedes saben que hay un plano de seres sin percepción, ¿no? Sanya Sata, ¿no? Ahora, esos seres sin percepción eh, renacen en ese plano porque no obstante han desarrollado, digamos, han, la mente en un alto grado, ¿no? Tienen aversión o un cierto rechazo hacia la mente, porque ellos creen o tienen una creencia de que existe el sufrimiento porque existe la mente, ¿no? Entonces, cuando esos seres mueren, ¿no? Entonces, en vez de haber una conciencia de reconexión, como normalmente hay, que es una conciencia eh, y que surge inmediatamente después asociada con factores mentales, y generalmente hay propiedades materiales asociadas, en vez de haber una conciencia de reconexión, solamente hay, la reconexión es solamente propiedades materiales. O sea que no hay conciencia. Y esos seres sin percepción perduran o persisten en ese plano por eones, por muchísimo tiempo. Pero después, como todavía hay propiedades materiales producidas por el karma, ¿no? Después de un periodo tan largo de tiempo, ¿no? Cuando los seres, digamos, bueno, son solamente materia, pero cuando esos seres, digamos, terminan ese periodo en ese plano, hay nuevamente un surgir de conciencia de reconexión en uno de los planos de los sentidos. Entonces se dice que la conciencia de muerte de ese ser que reconectó en el plano de los seres sin percepción y la conciencia de reconexión que surge eones después de haber este ser estado, digamos, en este plano, está ligado por la fuerza de la condicionalidad de proximidad, ¿no? A eso se refiere, o sea, esto. Y lo que quiero decir es de que la fuerza de la condicionalidad es tan fuerte, o sea, de que en el caso de la conciencia del sendero y la conciencia de fricción, o sea, es un instante infinitesimal, ¿no? Pero también esa fuerza aplica, digamos, en este caso. O sea, para que ustedes se den cuenta de la fuerza de la condicionalidad. Entonces, lo que quiere decir esto es eso, ¿no? Entonces, este individuo se denomina uno que persiste literalmente el león, o sea, que hasta el fin del león, porque el león no se va a destruir hasta que este ser en realidad tenga la conciencia de fruición y también tiene que terminar ese proceso cognitivo, porque ese ser no puede morir ahí. Ah, entonces, por eso es un nombre, por eso esto está en el Pugala Pañati, y este individuo se llama Tita Capi, ¿no? Tita significa uno que dura, ¿no? O que perdura, o que persiste.
Capi significa eón, ¿no? O sea, capa es eón y I es un, ¿cómo se dice? Un sufijo de posesión, algo así. Todos los individuos dotados del sendero también son esos que persisten hasta el fin de el eón. O sea, que eso está en el Pugala Pañati. O sea, no podemos entrar más en esto, pero si quisieran estudiar más, hay que leer el comentario del Pugala Pañati. Entonces, no hay nada comparable con esta concentración. Samadhi, nati, na, samona, vijati. No existe algo igual a la concentración sin intervalo que fue elogiada por el excelente Buda, sea esta la concentración de la esfera de la materia sutil o la concentración de la esfera inmaterial. O sea, de que cuando uno desarrolla, digamos, concentración, uno puede desarrollar la concentración de la esfera de los sentidos, normalmente cuando nosotros practicamos atención plena o vipassana, pero cuando uno practica la meditación de tranquilidad, uno va a alcanzar estas llanas de la esfera de la materia sutil, ¿no? Entonces, y eso es una concentración muy elevada, ¿no? Y también la concentración de la esfera inmaterial, ¿no? Esos son los tipos de concentración más elevados que existen a nivel mundano. Pero esas concentraciones no se comparan de ninguna manera con la concentración que está asociada con el sendero ultramundano. Eso es lo que está diciendo ese pasaje. Y la pregunta, el comentario se pregunta, bueno, ¿por qué? Entonces la respuesta es, porque cuando se desarrollan estas dos concentraciones, se refiere a la materia sutil y a la esfera inmaterial, uno aparece aquí y allá en el mundo de Brahma. O sea, de que si uno desarrolla llanas, ¿no? Ya sea de la esfera de la materia sutil o llanas de la esfera inmaterial, y las mantiene intactas, uno después de su muerte va a reconectar en los planos de los Brahmas, ya sea los Brahmas materiales o los Brahmas inmateriales. Pero uno va a estar ahí por mucho tiempo, la va a pasar bien, etcétera, ¿no? Pero después, si uno no ha alcanzado ninguno de los senderos, entonces uno va a volver a aparecer en los planos del sufrimiento, ¿no? O sea, porque uno va a seguir en el ciclo de samsara, ¿no? Entonces, pero debido al desarrollo de la concentración del estado de Arahant, el individuo noble logra la erradicación de todas las existencias. Eso es lo que quiere decir. Entonces, por esto también se dice en el discurso mencionado anteriormente, Bhikkhus, en la medida que haya damas condicionados, el octuple sendero noble se declara el superior de estas damas. O sea, si ustedes se recuerdan en este mismo sutta, el Aga Pasada Sutta, cuando habló del Nirvana, que también es el Dhamma, ¿no? Dijo de que con relación a todos los Dhammas, condicionados e incondicionados, no hay nada como el Nirvana. Pero ahora dice, con relación a los Dhammas condicionados, o sea, entonces ahora ya el Nirvana está por encima de esto, en realidad. Pero con relación a los Dhammas condicionados, o sea, el sendero óptuple noble, el óptuple noble sendero, es lo mejor, lo superior, ¿no? Y en este sendero está, por supuesto, la concentración esa que está mencionada. O sea que todo muy coherente. Entonces, habiendo mencionado de esta forma la incomparabilidad de la concentración que da resultado inmediato con respecto a otras concentraciones, ahora el bienaventurado realiza la invocación de verdad en base a la incomparabilidad de la joya del Dhamma, del sendero, de la forma mencionada anteriormente. También en el Dhamma existe esta preciosa joya, por esta verdad que haya felicidad. El significado de esto se debe entender de acuerdo al método mencionado anteriormente. El mandato de este verso también es aceptado por los devas. Literalmente, bueno, el término es amanusa, de los 10.100.000 universos. Y ahí yo les puse eso
simplemente para que ustedes vean el proceso cognitivo del sendero y la fricción. Este es un proceso cognitivo de la puerta de la mente. No voy a entrar en mucho detalle. Eso está tomado del compendio de la Vidana del capítulo 4. Pero este es un proceso cognitivo muy peculiar, porque a diferencia de los procesos cognitivos en general, siempre el objeto del proceso cognitivo es el mismo, desde el primer momento de conciencia activa hasta el último momento de conciencia activa del proceso cognitivo. Pero en el caso de los procesos cognitivos del sendero, hay un cambio de objeto, ¿no? Entonces, por ejemplo, la B esta significa, hay dos tipos de individuos, el individuo normal y el individuo con facultades agudas. Entonces, la diferencia entre los individuos es la cantidad de momentos de conciencia y de fricción que hay. Cuando un individuo tiene facultades agudas, después de la conciencia del sendero hay 3 conciencias de fricción, que son las Fs, y con un individuo normal o promedio hay solamente 2 conciencias de fricción que toman también el nirvana, ¿no? Entonces ese es un proceso cognitivo, y entonces para que ustedes vean la inmediatez entre la conciencia del sendero y la conciencia de fricción, ¿no? La conciencia del sendero es una conciencia sana y la conciencia de fricción es una conciencia resultante, ¿no? Entonces, si ustedes quieren pueden estudiar este proceso cognitivo. Si han estudiado Vidana, entonces ustedes, y eso lo pueden ver en el capítulo 4 del compendio. Venerable, perdón, una pregunta. Y aquí Mm. digamos la diferencia entre que sean 2 conciencias de fruición o 3, como quien dice, la diferencia sería la claridad con la que se experimenta, No, no, o porque sea, digo, por la velocidad, pues tampoco no creo que haya gran diferencia entre que sean 2 a que sean 3. en realidad, mm, pero, pero como la vida no es tan preciso, ¿no? Ujú, Entonces, por eso se hace esa diferenciación entre eso. okey. O sea, y lo que pasa es de que aquí, o sea, nosotros tenemos, por ejemplo, la B es el flujo de continuidad vital, Ujú, o Bhagwan, sea, no Bhavanga, ¿no? Y ujú, eso tiene un objeto que está asociado con la conciencia de reconexión, que puede ser un karma, un signo de karma, o un signo de destino. sí, Y después, cuando el objeto, que es formaciones, en este caso, el objeto es Nama Rupa, ¿no? Entonces, hace impacto, digamos, con la puerta de la mente, porque este es un proceso cognitivo de la puerta de la mente. Entonces, hay 2 momentos de Bhavanga, que es la Bhavanga vibrando y la Bhavanga detenida, ¿no? ujú, Entonces, el proceso cognitivo, el objeto entra en la avenida de la puerta de la mente, aquí es donde está este corchete, ujú, ¿no? O sea, habría que poner arriba un poco. Y entonces, por eso, cuando el objeto entra en la puerta, entonces hay 2 momentos de continuidad vital y la continuidad vital se detiene y hay un primer momento que es la advertencia en la puerta de la mente, ujú, ¿no? Y ese objeto, ahora, la advertencia en la puerta de la mente está tomando el objeto, que es, digamos, Nama Rupa, sí, es una realidad última, ¿no? Pero el ujú, objeto empezó aquí, entró ujú, aquí, donde está el corcho. Entonces, primero la mente toma ese objeto y después hay 3 momentos de una conciencia sana con 3 raíces de la esfera de los sentidos que tienen un nombre técnico en la vida, ¿no? Que es, ¿no? PR, que es preparación, AP, que es aproximación, y AD, que es adaptación. En realidad son nombres técnicos, pero se refieren a una misma conciencia de la esfera de los sentidos, sana, con 3 raíces. Y esas 3 conciencias toman una realidad última, ¿no? Condicionada. Y después hay un momento también de una conciencia sana con 3 raíces de la esfera de los sentidos que se llama cambio de linaje, Gotrabu, ¿no? otra voz, Y ujú, esa conciencia toma el nirvana como objeto, ¿no? Pero ujú, esa conciencia o sea, no pasa nada ahí todavía. ujú.
en el sentido de la erradicación de las impurezas mentales. Después está la conciencia del sendero, que toma también el nirvana, ¿no? Que a esta se refiere Sí. cuando dice Yam Buddha Seto Parivanaye Suchim, ¿no? Samadhi, Samadhin, ¿no? O sea, esta concentración pura se refiere a la concentración que está aquí, en la S, Okay. de la conciencia del sendero, ¿no? Y entonces esa concentración produce efectos inmediatos, ¿no? O sea, porque la S, la conciencia del sendero, es una conciencia sana. Sí. Y la F, que es la conciencia de fricción, es pala, ¿no? Que es una conciencia resultante. Esta conciencia F es la fricción, es el resultado inmediato de la conciencia anterior. Sí. Eso quiere decir ahí, ¿no? Pero si usted ve para el individuo de facultades agudas, ¿no? Hay solamente 2 momentos en vez de 3, ¿no? O sea que no hay Okay. preparación, ¿no? Hay aproximación y hay adaptación. Entonces, Okay. como hay un momentito menos, entonces ya tenemos la posibilidad de agregarle una fricción más. Pero en Okay. niveles prácticos, o sea, esto es, o sea, física cuántica elevado a la 10ª potencia, ¿no? O sea, porque sabiendo, ¿no?, la velocidad que ocurre esto, o Claro. sea, solamente el Buda puede a lo mejor explicar estas cosas, ¿no? No creo que ningún discípulo pueda poder, o sea, no sé, viendo la mente de otro, diferenciar esto. Ok. Okay. Pero Gracias. si quieren lean el contenido. O sea, lo puse ahí para clarificar un poco esto, porque ¿no? Ahí lo otro está en palabras, pero esto es bastante complicado, ¿no? Ok, entonces vamos al verso número 6, que es Ye Pugala Ata Satan Pasata Chatari Etani Yugani Honti Teda Kineya Sugatasa Savaka Ete Sudinani Mahapalani Idam Pisam Gerratanam Panitam Etena Sachena Sugati Hotu. Entonces, nosotros, si ustedes se recuerdan, si tienen el Ratana Sutta a mano, por otro lado, nosotros tenemos un verso que habla de la joya del Buda. Aquí tengo el Ratana por otro lado. Tenemos un verso que habla de la joya del Buda que dice Yam Kinchi Witam Idamwa Huranwa Sagi Suwa Ratanam Panita Nano Sama Atita Tagatim Idam Pibude Ratanam Panitam Etena Sachena Sobetejo. Cualquier tesoro, ¿no? Esa que existe, ¿no? En este mundo, en el otro mundo, en los cielos, ¿no? Cualquier precioso tesoro, ninguno es comparable con el Tathagata, con el Buda. Entonces, ese verso habla de la joya del Buda. Y después tenemos 2 versos que hablan de la joya del Dhamma. Entonces, el verso número 5 que habla del Nirvana y el verso número, el número 4, a ver, ya me confundí, pero bueno, un verso que es Kayam Viragam Amatam Panitam, eso habla del Nirvana, ¿no? Y el siguiente verso habla de el óctuple sendero o la concentración que está asociada con el óctuple sendero. Entonces, hay 2 versos para la joya del Dhamma. Pero ahora viene este verso y otros que habla de la joya del Sangha, ¿no? Entonces, por eso dice, Ye Pugala Satam Pasata. Entonces, esa es una oración, ¿no? Ye es un nominativo plural masculino que está junto con Pugala. Pugala también es nominativo plural masculino, individuos, Pugala. Ye, esos individuos, ¿no? Y ahí tenemos un participio pasado que es pasatá, por eso está también el nominativo plural. Ye Pugala, esos individuos, pasatá, elogiados, literalmente, ¿no? Entonces, pero ahí después tenemos atta, ¿no? Que son, ¿no? Entonces ahí son 8, ¿no? Entonces,
Entonces, Yepugala Ata es esos 8 individuos. Pasata, elogiados. Y Satam es un dativo genitivo de santa. Por eso yo tradujo como santos. Por los santos. Los santos son los Budas y los Arahants, ¿no? Entonces, Yepugalata Satam Pasata, entonces esos 8 individuos elogiados por los santos. Y después tenemos Chatari, Etani, Yugani, Honti. Entonces son Honti, Chatari 4, Etani estos, Yugani pares. O sea que son 4 pares. Ahora vamos a explicar eso. Entonces, estos 8 individuos que son 4 pares, Te Dakinella Sugatasa Sabaka. Te se refiere a Pugalá. Ellos, ¿no? Sabaka son, significa discípulos, ¿no? Sugatasa, del Sugata, del Buda, o sea, del bien ido, ¿no? Entonces, ellos que son discípulos del Buda, Sugata, que es el bien ido, Dakinella, son merecedores de ofrecimiento. Eso significa, ¿no? Entonces, después dice, Etesu Dinani Mahatalami. Entonces, Dinani. Dinani es neutro, nominativo plural. Dinani significa literalmente las cosas dadas, porque está en plural, ¿no? Las cosas dadas, ¿no? Etesu, literalmente es en ellos, en esos individuos. Pero nosotros en español lo tenemos que traducir como a ellos. O sea, los ofrecimientos dados a estos 8 individuos que son 4 pares, ¿no? Las cosas dadas a estos 8 individuos que son 4 pares, Mahapalani, es de gran fruto, son de gran frutos. Es difícil traducir. Entonces, Idampi Samge Ratanam Panitam, también en el Sangha existe esta preciosa joya, Etena Sachena Subatijoto. O sea, de que ahora empieza a explicar la joya del Sangha, ¿no? O sea, a partir de este verso número 6. Entonces, después de mencionar la verdad con respecto a la cualidad del Sangha, del Dhamma, del sendero, entonces se refiere al verso anterior, ahora comienza a decir la cualidad del Sangha. Esos 8 individuos, Ye Pugala, ¿no? Aquí esos, Ye es un pronombre, ¿no? Que es una indicación sin determinación. O sea, es difícil de traducir eso, por eso pongo en Pali. Anilla Metuwa, que es un absolutivo gerundio, Udeso. Es habiendo, no habiendo determinado, indica. O sea, que cuando nosotros decimos esos, puede ser cualquiera. A eso se refiere. Entonces, después, o sea, esos pueden ser individuos, puede ser cualquier cosa, porque es un pronombre. Pero como eso está calificando a individuos, Ugalá, entonces ya tenemos, ¿no? Una precisión mayor. Entonces, ¿qué significa Pugalá? Significa seres. O sea, que no solamente son seres humanos, ¿no? Porque puede haber seres celestiales que son seres nobles, ¿no? Y ahora sí que define 8, atta en Pali. Es una delimitación numérica de esos individuos. O sea que hay 8 individuos. Porque los 4 que han entrado en el sendero, sigue el comentario, ¿no? Y los 4 que están en la fricción suman 8, ¿no? O sea, de que en la vida, ¿no? Se hace la diferenciación
entre el individuo en el momento del sendero y el individuo en el momento de fricción. No obstante, la conciencia del sendero surge solamente una vez. O sea, cada una de las 4 conciencias del sendero, de entrada en la corriente, un retorno y el ashram, surge solamente una vez. La conciencia del sendero nunca más vuelve a ocurrir, ¿no? Pero no obstante la trascendencia de ese momento, entonces cuando es imposible encontrar un individuo en el momento, situado en el momento del sendero, porque en el momento es como eso que dicen, ¿no? Cuando uno apunta a algo, ya dejó de existir eso ahí, ¿no? Pero lo que es posible es encontrar los individuos situados en el momento de fricción, porque el momento de fricción es inmediatamente después del momento del sendero, ¿no? En adelante, o sea, no, el individuo no tiene que tener la conciencia de fricción para que nosotros lo llamemos un individuo situado en el momento de fricción. No sé si se entiende eso, pero bueno, después si quiere me pregunta. Entonces, elogiados por los santos, Satam Pasata, significa elogiados por otros devas y humanos, por los buenos hombres, como Budas, Budas individuales y discípulos de Buda. ¿Por qué son elogiados? Porque las cualidades de la virtud, de la concentración, de la sabiduría, están presentes en sus mentes, ¿no? O sea, estos individuos tienen una mente completamente pura. Y aquí el comentario da unos símiles con unas flores que ahí estuve haciendo un poco de investigación y les puse los links ahí. O sea, así como las flores de champaca, es un tipo de magnolia, vacula, que ese es un nombre en latín, o sea, no sé, pero ahí está el link si ustedes quieren ver estas bonitas flores. Jazmín, etcétera, poseen simultáneamente un color hermoso y también fragancia, o sea que no, hay flores bonitas, pero que no tienen fragancia, pero hay flores bonitas que tienen además una fragancia, ¿no? Entonces, de la misma forma, las cualidades de la virtud y concentración están presentes juntas. Así como estas flores que poseen color y fragancia y son elogiadas, apreciadas, queridas por los santos, por devas y humanos, así también se dice, esos 8 individuos elogiados son elogiados por los santos. Ahora, yo creo que veamos esto y por hoy terminamos la clase. En la frase Yepugala ta satam pasata, o sea que es la primera frase del verso, esos 8 individuos elogiados por los santos, la voz satam por los santos es dativo genitivo plural de santa, santo. Por eso me gusta traducir esto como santos. O sea, en realidad, o sea, el término santo es alguien que ha purificado la mente, de acuerdo con el budismo. De acuerdo con el comentario, esta es la interpretación principal de esta frase. Pero el comentario también suministra una interpretación alternativa de esta frase, tomando el compuesto. O sea que hay una lectura alternativa si nosotros tomamos Atta y Satam como un compuesto. Entonces, Satam también puede ser el número 100 en Pali, ¿no? Entonces, Atta Satam es 108, ¿no? Ahora, está muy interesante esto porque también uno puede usar los malas estos que tienen 108 cuentas, ¿no? Normalmente uno la usa para recitar las cualidades del Buda, ¿no? Que son 9, entonces, como 108 es múltiplo de 9, entonces uno siempre va a terminar, si hace bien las cuentas, ¿no? En el número 108. Pero en realidad a mí, estaba pensando cuando estaba preparando la clase, que también uno puede a lo mejor hacer una meditación repitiendo los 108 tipos de individuos nobles.
Pero claro, o sea, ya es más difícil eso. Ahora, si nos ponemos a estudiar cada uno de esos 108, yo creo que nos vamos a desviar totalmente del Ratana Sutra. Entonces el comentario, bueno, después respondo las preguntas, ¿no? Porque no leo bien, después me la leo. Ahora, el comentario tiene una extensa explicación de estos 108 individuos. Para evitar extender aún más, se omite esta explicación en esta presentación, ¿no? O sea que, por ejemplo, hay 3 tipos de individuos de entrada en la corriente, ¿no? Entonces, bueno, y así, entonces uno va sumando a estos individuos y uno va a tener 108. El comentario explica cuáles son los 108. Si alguien está interesado, háganmelo saber, pero denme un poquito de tiempo también porque ando un poco ocupado. Entonces, que son 4 pares, entonces todos estos individuos indicados en detalle como 8 o 108, en síntesis, son 4 pares, a saber, el primer par correspondiente al individuo situado en el sendero de entrada en la corriente y el individuo situado en la fricción de entrada en la corriente, así está el último par de individuos situado en el sendero de estado de Arahant y el individuo situado en la fricción del estado de Arahant. O sea, este cuadro, ustedes tienen ahí los 8 tipos de individuos y cada uno de los 4 pares. O sea, ahí se los puse en pali y en español. O sea, Sotapati Magatta. Entonces, Sotapati es entrada en la corriente, Maga es sendero y el sufijo ta es situado, ¿no? Entonces, y el situado en la fricción de entrada en la corriente, que es Sotapati Palata, ¿no? Entonces, como dije anteriormente, no obstante, es prácticamente imposible determinar el individuo en el momento que está situado en la entrada, pero a partir del momento de la conciencia de fricción, entonces ese individuo ya es un individuo situado en la fricción de la entrada de la corriente. Y ese individuo va a continuar siendo un individuo situado en la fricción de la entrada de la corriente hasta que alcance el siguiente sendero. O sea, de que a lo mejor pueden pasar muchas vidas, ¿no? Entonces después tenemos el situado en el sendero de un retorno, entonces Sakadagami Magatta, y inmediatamente después situado en la fricción de un retorno, Sakadagami Panatta. Y el individuo situado en el sendero de no retorno, Anagami Magatta, y el individuo situado en la fricción de no retorno, Anagami Panatta. Y situado en el sendero de estado de Arahant, Arahata Magatta, y situado en la fricción del estado de Arahant. O sea que en el caso del Arahant, después de la conciencia del sendero, surge la conciencia de fricción, y a partir de ese momento hasta la muerte del Arahant, entonces eso es un individuo situado en la fricción del estado de Arahant. Pero para todos los anteriores, los que están situados en la fricción de entrada en la corriente, en un retorno y en un retorno, o sea, eso puede durar más de una vida. Yo creo que por hoy, claro, es suficiente en mi caso. Vamos a dejar a ver, vamos, ¿dónde está Zoom? Entonces, vamos a poner los participantes y entonces, ahora, antes de continuar, quisiera hacer un anuncio, porque yo me había olvidado de que el próximo viernes yo voy a estar regresando a México y a la hora de la clase del viernes voy a estar en un vuelo, o sea que no vamos a poder tener la clase del viernes.
Y el día sábado voy a tener que ir a visitar a una persona que ha tenido un accidente y al hospital a esa hora. Entonces nosotros vamos a continuar la clase de Abhidhamma. Entonces, el día 9 de diciembre, por favor tomen nota, la clase de Pali, el 10 de diciembre, y el domingo 4, nosotros vamos a tener todo este evento importante de relanzamiento de Dhamma-vihara, donde vamos a dar una charla, una plática sobre Dhamma y bueno, todos los proyectos que nosotros tenemos para el año, a partir del año 2023 en el Dhamma-vihara. Entonces, eso va a ser a las 7 p.m. hora de México. Entonces tampoco vamos a tener la clase del Ratana el 4, pero vamos a continuar con el Ratana el 11 de... ¿Es 11? Sí, el 11 de diciembre, domingo. Entonces, por favor, tomar nota de eso. Y bueno, los que no estuvieron en la clase, por favor, anunciar con relación a eso. A ver qué pregunta hay ahí en el chat, si alguien me hace el favor de leerlo, por favor. Sí, venerable. Chantal está preguntando, ¿qué es lo que sostiene a la materia en un plano sin percepción? ¿Aún hay conciencia? ¿Estos 8 tipos de individuos saben en qué estado están y cómo? Ok, vamos por partes, ¿no? O sea, de que en los planos de los seres sin percepción hay solamente propiedades materiales, o sea, que no hay conciencia ahí, ¿no? O sea, de que un ser muere en un plano y lo único que hay es la conciencia de muerte, y después de la conciencia de muerte, en vez de haber una conciencia de reconexión, hay solamente surgimiento de las propiedades materiales. Ahora, pero entre esas propiedades materiales hay propiedades materiales producidas por el karma, ¿no? Ahora, entonces, la materia se sostiene de acuerdo con las leyes de condicionalidad ahí, ¿no? Pero como expliqué antes, todavía siguen operando las leyes de condicionalidad con relación a la conciencia de muerte en la existencia anterior, de ese ser que después de morir reconectó, digamos, entre comillas, en ese plano donde solamente hay materia. Entonces el periodo de vida, ustedes pueden ver en el capítulo 5 del compendio, son eones. Y después hay un surgir nuevamente de conciencia en un plano del esfera de los sentidos. Entonces hay una conciencia de reconexión. Entonces, entre la conciencia de muerte de ese individuo que después de morir reconectó sin conciencia, ¿no? Y la conciencia de reconexión después de haber vivido ahí todo y que reconectó este ser en los planos de la materia sutil, ahí sigue operando esa ley de la condicionalidad, anantara samanantara, ¿no? Que es la condición de proximidad o contigüidad, ¿no? O sea, para que ustedes se den una idea de la fuerza de la condicionalidad, ¿no? O sea, eso es un ejemplo, el ejemplo del otro extremo de la fuerza de la condicionalidad entre la conciencia de sendero y la conciencia de fricción, pero con una gran diferencia ahí también, que además de la condición de proximidad y contigüidad, ahí está la condición de karma, ¿no? Entre la conciencia del sendero y la conciencia de fricción. Pero entre la conciencia de muerte del ser que reconectó sin conciencia y la conciencia de reconexión después de haber vivido ahí, ¿no? Ahí el karma es diferente, porque la conciencia de muerte es una conciencia resultante. Y esa conciencia de muerte no puede producir la conciencia de reconexión. Esa es otro karma diferente, ¿no? A ver, vamos a ir leyendo la pregunta de Chantal.
Muchas gracias, venerable. ¿Con eso está bien? Sí, es que Ahora hay conciencia. mi duda era No, pero, porque y otra cosa es que no, un ser noble no puede reconectar ahí. Eso es no, imposible. es otra pregunta. Bueno, la primera es porque no me quedaba muy claro si cómo se llamaba ser a algo que nada más estaba en la materia. Sí, en un plano material, pero pues ya dijo que es por condicionalidad. Todavía opera el karma. Ujú, Y ujú. la otra pregunta es que si estos 8 tipos de individuos saben en qué estado están después de salir de el momento de fruición y El cómo momento, saben. después, O sea, ahora, después de salir de todo el de salir de proceso. donde, del proceso cognitivo. Sí, Un ser noble no puede reconectar en esos planos, ¿ok? ¿Está no me claro eso? refería a eso. Sí, Ok. Sí, o sea que hay, después de la conciencia, del proceso cognitivo de ese que mostramos de el sendero y la fricción, hay lo que se llama un proceso cognitivo de revisión, que es un proceso cognitivo eh, de la esfera de los sentidos. Entonces, en ese proceso cognitivo de revisión, o sea, el individuo conoce como mínimo 3 cosas y como máximo 5. Entonces, bueno, pero eso es el capítulo 9 del compendio y búsquenlo ahí. A ver si alguien me ayuda, ¿no? Porque la otra vez contesté. A Sí, ver, pero por es ahí debe estar. básicamente que o sea, ese ser se da cuenta de cuáles son las impurezas que quedaron erradicadas. Ya, Y de esa forma saben, digamos, si es un sotapana o si es un anagami, o lo que sea, ok. O ¿no? sea, ya sí, ya me acordé. Muchas gracias. ok. Sí. Viveka. Hola, buenas tardes. Gracias Buenas por el audio. tardes. Bueno, o sea, yo a ver si es que entiendo bien. O sea, que a través del proceso meditativo, un ser eh, este, es humano o también en otros planos puede, después del proceso meditativo, de estar en la entrada de la corriente, evidentemente la conciencia de fricción es un resultado de la conciencia de entrada de la corriente. Ahora, ese individuo cuando sale de ese proceso meditativo, aparte de él, como dijo usted, que se sabe que él, ¿no? Que está en ese estado, para entrar a ese estado nuevamente tiene que atravesar el proceso meditativo, para nuevamente estar en conciencia de fricción, porque durante la vida misma, un araján, por ejemplo, tiene Ujú, conciencias, ¿no? ujú. O un sotapana tiene conciencias, bueno, correspondientes a un sotapana, sin las impurezas que ha radicado, pero en definitiva, para entrar en el estado, esa conciencia de fricción, tiene que sentarse a meditar. O bueno, en Ya, donde ya, ya. eso, Correcto, correcto. O sea, de que dependiendo del plano, ¿no? Pero de cualquier manera, hablemos de un ser de la fe de los sentidos, bien, ¿no? O sea, un ser de la fe de los sentidos, o sea, normalmente tiene conciencia de la fe de los sentidos, aunque sea, digamos, un ser noble, ¿verdad? Que haya alcanzado alguna de iluminación. Entonces, ese individuo tiene que, después de haber alcanzado la conciencia del sendero, y hay 3 momentos de conciencia, 2 o 3 momentos de conciencia de fricción, entonces, para poder entrar en lo que se llama el estado sostenido de fricción, que en ese caso no hay límite con relación a la cantidad de momentos en que el individuo eh, está en ese estado sostenido de fricción. En Pali se llama Palasamapati. O sea que puede estar horas o incluso días, ¿no? Entonces, en ese estado, o sea, para entrar en ese estado, la persona tiene que practicar, ¿no? La contemplación de las realidades últimas, de acuerdo con las características, eh, porque si uno está hablando de conceptos como estamos hablando ahora, o está en el mundo de los conceptos, eso es imposible, ¿no? Entonces uno tiene que desarrollar todo eso, ¿no? Entonces uno puede entrar ahí, ¿no? O sea, efectivamente, o sea que uno tiene que volver a practicar. Lo que pasa es que, bueno, si el individuo ya ha alcanzado eso,
No es tan difícil, ¿no? Ok. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna otra? Sí, venerable, nada más, digamos, por esa fuerza de esa condición de que el resultado es inmediato, entonces las personas que tienen esa idea de que alcanzan nada más, digamos, no sé, un sotapana, pero que alcanzó nada más la conciencia del sendero y que detienen el proceso y después van a alcanzar la fruición, pues eso es incorrecto. O sea, Incorrecto. no se puede detener a voluntad. No, o sea, la conciencia no se puede detener, salvo en el caso de Nirodha Samapati, que es el estado de cesación, y solamente los arahanes y los anagamis, solamente algunos arahanes y anagamis pueden detener eso, Ok. ¿no? Pero no, o sea, por eso ese símil de que uno persiste hasta el final de León, o sea, no es como para decir, es indefectible eso. Hay un término que utiliza Niyamena, que es algo, o sea, que o sea, no puede haber nada después del momento de la conciencia del sendero. Y Sí, lo que pasa es que creo indefectiblemente, o que sea, sí, ¿quién en dice lo algunos otro? lugares o en algunos sutas lo que causa confusión es que se mencionan los 8 individuos, pero pues Ya. en realidad son 4, ¿no? Sí, O o sea, sea, porque en la práctica, identificar los 4 individuos en el momento del sendero es imposible, ¿no? imposible. Pero lo que pasa es de que, ahora, esto es mi opinión, ¿no? Por la trascendencia de ese momento, ¿no? O sea, yo creo de que por eso son 4 individuos, ¿no? O sea, 4 individuos situados en el estado del sendero, porque el sendero es, si no existe el sendero no puede existir la fruición. Claro. Y la Entonces, por eso, fuerza o el potencial que ya, tiene esa ya, conciencia. ya. Claro, o sea, es algo, o sea, que parece, ¿no? Incluso hay un sutta ahí sobre la práctica de dana, ¿no? Que ahí habla, ¿no? De los beneficios de dana. Y entonces habla, ¿no? De, bueno, darle de comer, no sé, a los perritos ahí a Micha Dukkha en el monasterio. No, bueno, es una acción meritoria, pero no sé, darle a una persona, ¿no? A un ser humano, a lo mejor es un poco una acción mejor, y si un ser humano es virtuoso, es aún mejor. Y después, entonces, y después hablan, ¿no? De darle a alguien en el momento de que está situado en el sendero. Imagínense, o sea, bueno, o sea, es como ganarse la lotería esa, no sé, una lotería, no sé, que a lo mejor tiene 5.000 dígitos. O sea, porque, o sea, que justo uno le acierte eso. Claro. Pero bueno, por eso hay algunos que dicen, ¿no? De que no puede ser eso. O sea, de que el individuo situado en el sendero puede estar mucho más tiempo ahí. No, pero en realidad eso no es correcto, ¿no? Y se puede refutar eso en base al canon, ¿no? Pero sí, o sea, esto a lo mejor, incluso dentro del Theravada, esto genera controversia y hay opiniones alternativas, pero lo que yo le estoy enseñando es lo que está en el canon, ¿no? Y, bueno, a ver, Chantal levantó la mano, ¿no? Sí, venerable, Sarana. Okay. son 2 preguntas. La primera es si creo que ya lo dijo, pero si el conocimiento de revisión ocurre justo después de la conciencia de fricción, o si puede pasar tiempo. No, inmediato. Ok, es inmediato, ok. Entonces, o sea, si eres sotapana, sabes que eres sotapana. Inmediatamente del proceso cognitivo de la puerta de la mente del sendero y la fricción,
hay un proceso cognitivo de la puerta de la mente, de la esfera de los sentidos, que revisa, o sea, cuando decimos un proceso, a lo mejor es un grupo de procesos cognitivos. No, o sea, no es necesariamente uno, pero es inmediato eso. ¿No? Ok. Ok. ¿Y cuál es otra? Y la segunda es, si el comentario nos ayuda a esclarecer el significado para evitar como interpretaciones erróneas de lo que dice el sutta, ¿qué hacemos cuando nos da interpretaciones? O sea, como el caso de los 108 individuos, o sea, que el sutta dice son 8, pero aquí hay una interpretación alternativa, entonces, ¿cuál elegimos? ¿Cómo funciona? O sea, cuando hay cuando hay interpretaciones alternativas, pueden ser generalmente dos tipos, ¿no? En este caso, bueno, no hace mucha diferencia si son 8 o 108, ¿no? O sea, son todos individuos nobles, ¿no? Pero a veces hay interpretaciones que difieren, ¿no? Entonces, y normalmente el comentario utiliza un término que es quechío, ¿no? Que son algunos. O sea, dependiendo, o sea, la importancia que la tradición le dé a la opinión alternativa, se utilizan distintos términos en Pali, ¿no? Pero sí, normalmente nosotros tomamos la opinión que nos da, o sea, la primera, pero en realidad en este caso, la opinión alternativa no es contradictoria, ¿no? O sea, porque bueno, en última instancia son 8 y son 4 pares en resumen, ¿no? Pero sí, o sea, es importante, o sea, basarnos en lo que el comentario nos dice, ¿no? Y como ustedes han visto, el comentario siempre o generalmente nos da una cita canónica para explicar, para basar su argumentación, ¿no? O sea, que el comentario no está diciendo nada que se le ocurre el comentario. Ahí nos dio el pasaje del Pugalapanyati, nos da el sutta la haga pasada, ¿no? O sea, de que es muy, o sea, coherente. Lo que pasa es que el comentario no es un comentario, sino es algo que se originó en la época del Buda, ¿no? Para poder entender todo lo que el Buda decía. Y por supuesto que después eso se escribió después, pero más o menos así. ¿Ok? Bueno, si no hay más preguntas, entonces ese anuncio ya lo hice. Entonces, nos veremos el domingo a las 7 p.m. Hora de México, ¿no? Y entonces, a los que no estuvieron, bueno, por favor avisarles de que la Vidama la continuamos no este viernes, sino el otro, el Pali lo continuamos. Pero el Pali, bueno, yo les había dicho ayer, estoy más bien entusiasmado con todo eso. Está lindo, ¿no? Ese ejercicio que estamos haciendo. Así que bueno. Ok. Muchas gracias, Venerable. No, que estén muy bien y nos vemos pronto. Cuídense mucho. Gracias, Venerable, que esté Gracias. bien. Buen viaje. Gracias, Gracias Venerable. a todos. Gracias. Gracias a Hasta todos. luego. Gusto verlo a todos. Gracias.